Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berliot, República de El Salvador. Estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo es una interrogante que hizo Pilato: ¿qué pues haré de Jesús? Yo les recuerdo que estamos en la última semana del ministerio de Jesús, o sea, el día viernes, el día que Jesús murió. Hemos visto acerca de la negación de Pedro, el juicio. Les recuerdo otra vez oír la palabra juicio entre comillas, el juicio judío, la tercera etapa, cuando él es condenado por el Sanedrín, y posteriormente vamos a ver el juicio romano, la primera etapa que se dio ante Pilato, que es declarado inocente. En la primera lección que vimos, estudiamos acerca de cómo es que Pedro niega a Jesús. Ahora vamos a estar estudiando la denuncia ante el Sanedrín. La denuncia ante el Sanedrín. Y para ello tenemos que irnos a Mateo capítulo 27, los versos 1 y 2. Dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Todo este episodio, como siempre hago referencia, está comprendido en el Evangelio de Marcos, de Lucas también, y cada uno tiene unas ligeras variantes, pero no contradicciones. Entonces, volvamos ahora al relato sobre los juicios a los cuales fue sometido Jesús. Al hacer esto, encontramos otra respuesta a la pregunta: ¿qué haré Jesús? El Sanedrín de hecho dijo: lo denunciaremos. Imagínense, lo denunciaremos. La sección nocturna del Sanedrín, que se llevó a cabo en la casa de Caifás, les recuerdo que fue un día duro para el Señor, fue un día extenuante. Había sido un evento irregular, por no decir un evento ilegal. Al acercarse un nuevo día, Jesús fue llevado a la cámara del concilio. Es evidente que esta cámara del concilio se encontraba a cierta distancia de la casa del sumo sacerdote, en vista de que Jesús tuvo que ser llevado ahí después de la sesión nocturna. Sin embargo, no hay acuerdo en cuanto al lugar donde exactamente se ubicaba la cámara. En el pasado, muchos han creído que estaba en el complejo del templo, no muy lejos del atrio de las mujeres. ¿Ve? Porque el templo tenía secciones muy específicas. Entonces, Jesús fue llevado a la cámara del concilio para una reunión de carácter oficial, otra vez. Óigase, oficial entre comillas, porque de oficial no tenía nada. Estaban violando los escribas y fariseos, usando a las autoridades romanas todo lo concerniente a cómo deberían llevarse a cabo los juicios. ¿Ve? Los miembros del concilio
Marcos hizo notar que estaba presente todo el concilio, o sea, debió haber estado incluido Nicodemo y José de Arimatea. Y la declaración al respecto es, si estos hombres estaban presentes, tuvieron la oportunidad de expresar, o todo el asunto se trató rápidamente que no pudieron hablar. Esto es algo que no se dice, no se presenta aquí con claridad. Entonces, nosotros podemos ver que los miembros del concilio tenían un propósito doble. En primer lugar, necesitaban confirmación formal de la sentencia que había sido aprobada en la noche. Y ellos le preguntaron nuevamente a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él le respondió, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis. O sea, él podía haber hecho preguntas relacionadas con lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del Mesías, o enseñaba, mejor dicho, acerca del Mesías, además de preguntas cómo su propia vida y ministerio habían cumplido tales propósitos. Él sabía que ellos rehusarían responder a estas preguntas. O sea, tenemos que entender que estaban ante la presencia de Cristo, que su función divina la podía usar, pero Él dejó que se cumpliera la voluntad de nuestro Señor. En la versión Biblia Viviente se lee, no me creeréis ni me dejaréis presentar mis razones. Miren qué bonito. No me creeréis ni me dejaréis presentar mis razones. Luego Jesús se refirió a sí mismo por el título mesiánico del Hijo del Hombre. ¿Ve? Esto era muy fuerte. El Hijo del Hombre se refería pues al Hijo de Dios. Entonces los miembros del concilio se abalanzaron sobre la afirmación que Jesús se atribuyó como deidad. Luego, ¿eres tu Hijo de Dios? Le preguntan. Y él responde, sí, yo soy. Llenos de euforia, exclamaron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Pero aquí hay una situación que hay que tomar en cuenta, que los miembros del concilio estaban hablando con seriedad, pero hay algo absurdo en esta situación. ¿Por qué digo que hay algo absurdo en esta situación, en la aseveración de ellos? Porque no tenían testigos. Y ustedes saben bien que la ley mosaica exigía que para acusar a alguien tenía que ser en boca de 2 o 3 testigos. Entonces, no tenían testigos. Si Jesús no hubiera testificado, no hubiera habido testimonio aquella mañana. ¿Ve? O sea, ellos violan la ley de una manera que les importaba poco, porque todo lo que les interesaba era la muerte del Señor Jesucristo. Esta es la realidad que aquí se nos presenta. Había un segundo asunto que resolver, y aunque no se menciona a estas alturas del relato, es probable que la elaboración de una acusación política
habría sido un importante asunto a tratar para el concilio. Y esto pues habría sido necesario para poder llevar a Jesús ante Pilato. Todavía a esta altura no lo tenemos al Señor Jesucristo ante Pilato. Por eso digo, había un asunto que resolver. Habían condenado a Jesús a muerte bajo la acusación de blasfemia. Y ahí lo podemos ver si vamos a Mateo, consultemos ahí en Mateo capítulo 26, específicamente los versos 65 y 66. Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Imagínense qué palabras más duras. Es reo de muerte. Habían condenado a Jesús a muerte bajo la acusación de blasfemia, pero no era legal que ellos mismos lo ejecutaran. Ellos no podían ejecutar como judíos al Señor. Vámonos al Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y el versículo 31. Miren lo que dice acá. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos, hay que ponerle cuidado a todas estas declaraciones. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Bueno, en vista de que al gobernador romano no le importaría nada la acusación de carácter religioso, en el sentido de que había blasfemado, pues ellos tenían que inventarse algo, inventar una acusación de carácter político que impresionara al funcionario. ¿Ve? Y esto es lo que así sucede, ¿verdad? En los juicios terrenales, ustedes se dan cuenta cómo es que lamentablemente los abogados defensores inventan una serie de cosas que van en favor de su cliente, de su defendido. Y sabemos bien, se puede entender bien que tal persona ha cometido el delito por el cual se le acusa, pero la astucia, la inteligencia de su o sus abogados defensores hacen que aparezca como una persona inocente, hacen que aparezca como una persona que no ha cometido tal delito, o en el menor de los casos hacen que aparezca como una persona que el delito es un delito suave, no un delito fuerte, no un delito para que sea condenado. Luego le aplican una sentencia de 1 a 3 años y según nuestras leyes del Código Civil Penal, esos delitos, o sea, esas condenas son excarcelables, o sea, pueden pasar en su casa o durante esos 3 años, semanal o quincenalmente, tienen que ir a firmar un libro, no pueden salir fuera de nuestro país. Entonces, esa situación se dio aquí con el Señor.
A ellos poco les importaba violar las leyes. Lo que les interesaba era que el Señor Jesucristo fuera condenado completamente a muerte. Entonces, nosotros vemos que en vista, pues, de esta condición que se da, habían condenado a Jesús a muerte bajo la acusación de blasfemia, pero no era legal que ellos mismos lo ejecutaran. Y en vista de que el gobernador romano no le importaría nada la acusación de carácter religioso, en el sentido de que había blasfemado, tenían que inventar una acusación de carácter político que impresionara al funcionario. ¿Ve? Y claro, esto así sigue siendo. Las acusaciones de tipo religioso, los abogados, los jueces ni las entienden. No digamos si son acusaciones basadas en la palabra de Dios, porque empezando no son estudiosos, ni conocedores, ni entendedores de la palabra de nuestro Dios. Entonces, después hicieron esto. Miren lo que dice en Lucas capítulo 23 y el versículo 2. Dice en Lucas capítulo 23 y el versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Fíjense, falsa acusación. Y que prohíbe dar tributo a César. Segunda falsa acusación. Recuerden que él había dicho, cuando pidió que se le presentara una moneda, y les hace ver que la efigie que tenía la moneda era la del César. Y él les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, una falsa acusación. Luego dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Tercera falsa acusación, porque él no lo había negado. Él, mientras en sus 3,5 años de ministerio, les probó que era el Mesías del cual se había venido hablando desde las páginas del Antiguo Testamento, desde Génesis. Luego, si nos vamos a las enseñanzas del profeta Isaías, Jeremías, Habacuc también, nosotros, Malaquías también, habla precisamente de ese Mesías que vendría. Y él en su ministerio no lo negó. Por el contrario, él confirmó que él era el Cristo del cual se hablaba en materia de profecía. Entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús ante Pilato. Lo presentan ante Pilato. Miren lo que dice ahí en lo que estamos estudiando de Mateo capítulo 27 y el versículo 2. Dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esto era lo que realmente a ellos les interesaba, que cayera en manos de la autoridad romana. La autoridad romana, la autoridad que tenía poder, porque ¿cuál era el poder de Poncio Pilato? Era el gobernador, no era un soldado romano, aunque tenía gran influencia un soldado romano, pero no podían emitir un juicio. Sin embargo, Poncio Pilato sí podía emitir un juicio bajo las falsas acusaciones. Entonces, es triste que la respuesta del Sanedrín,
que dice, lo denunciaremos, se siga oyendo hoy. Muchas personas siguen denunciando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que poco les importa la voluntad de nuestro Señor. Poco les importa lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Poco les importa la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, para darle salvación a la humanidad. Y por eso es que nosotros mismos también podemos tener la misma actitud, es decir, si no hacemos su voluntad, estoy hablando en términos generales, de denunciar a nuestro Señor si somos negligentes a hacer su voluntad. Al igual que los miembros del concilio, hay quienes no están dispuestos a considerar seriamente las pruebas que señalan que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y esto es lo que pasó en aquel tiempo. Fíjense que uno de los primeros milagros que realiza cuando asiste a las bodas de Caná. Las bodas en aquel tiempo duraban hasta 7 días. Así era la costumbre. ¿Y qué sucede? Se les acaba el vino y tenían unas tinajas con agua pura. Y el Señor en esa fiesta convierte el agua en vino de primera calidad. ¿Ve? Uno de sus primeros milagros que realiza. Luego el Señor empieza a dar sanidad a muchos enfermos. A un paralítico de 40 años le dice, levántate y te digo, anda. Y aquel paralítico que nunca había caminado, caminó como que era normal dar sus pasos. Y no vemos en este milagro a una persona que nunca ha caminado por 40 años, que así ha nacido, no dice la Escritura de que tambaleó, sino que habla de que camina normal. Luego vemos el milagro de alimentar a los 5,000. Le seguían porque querían oírle y le pregunta a sus discípulos, ¿cuántos panes y peces tienen? Tenía unos pocos panes y peces y le da de comer a la multitud. Y dice que después sobraron como 7 cestas. Y yo entiendo que no fue para botar lo que sobró, sino que sirvió para alimentar. Pero después se da el episodio de que 4,000 le seguían y él descubre la intención de ellos en su corazón y les dice, ustedes me están siguiendo por la comida que perece, no por la que lleva a vida eterna. Luego se da la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, Lázaro y sus hermanas Marta y María eran sus amigos. Y Lázaro ha muerto. Y vienen y le dicen que Lázaro, su amigo, ha muerto. Y entonces él va, porque él se sentía bien. Entiendo que él se sentía bien estar en esta casa. Sentía reposo, sentía descanso. Y la Escritura narra este hecho diciendo que Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. ¿Acaso como Dios él no sabía que le iba a resucitar? Claro que sí, pero su aspecto sentimental le hizo que llorara. ¿Ve? Todas estas situaciones la habían visto. Todos estos milagros ellos eran testigos. ¿Ve?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Llevados por su incredulidad, ellos atacan la autenticidad de las verdades bíblicas acerca de su vida hasta no dejar más que a un predicador itinerante, un simple predicador que ahí aparece y enseña. ¿Ve? Un predicador, yo uso esta palabra anonadino. ¿Qué es la palabra anonadino? Es un predicador insignificante, un predicador insustancial, un predicador poco educado de Galilea. De Galilea podrá salir alguien. Había un desprecio tremendo hacia su nacionalidad o hacia su pueblo, hacia su ciudad. Entonces, alguien dijo que si una personalidad tan sosa, o sea, una personalidad que carece de gracia y que carece de viveza, como esa pudiera cambiar el curso de la historia, eso haría o sería un milagro mucho más grande que los milagros bíblicos que los escépticos desechan. Yo quiero terminar esta parte antes de que el próximo domingo, si el Señor nos da la vida y las facultades, y si el Señor no ha venido por segunda vez, quiero terminar esta parte antes de entrar al dilema en el cual estuvo Pilato en el juicio que emitió sobre nuestro Señor. Quiero decirles lo siguiente, que es mi oración que todos nosotros recibamos a Jesús como el Hijo de Dios y que ninguno sea culpable de decir, lo denunciaré. Ahora, ¿cómo usted puede ser responsable o puede liberarse, mejor dicho, de esa situación? Bueno, para el que no ha obedecido, dice la Sagrada Escritura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la Escritura, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más abajo en Hechos capítulo 2, verso 47, se nos dice que el Señor añadía a su iglesia todos los que habían de ser salvos. Entonces, pues, nosotros tenemos que entender que con la actitud de los seres humanos lo viven denunciando. Ojalá que nosotros, como hijos legítimos de nuestro Dios, como hijas legítimas de nuestro Dios, con nuestras actitudes, no lo vivamos denunciando en una forma que neguemos lo que Él realmente hizo por nosotros. Dios bendiga su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, a siempre hacer lo mejor para ese camino, esa lucha que tenemos aquí en esta tierra. ¿Cuál es la lucha que tenemos en esta tierra como cristianos, como cristianas, como verdaderos hijos de Dios? Es ganar el cielo. Pero para ganar el cielo hay que vivir conforme a su voluntad. Hay que obedecer su voluntad. El Señor bendiga su palabra. Amén.